Hay pocos nombres que resuenan con tanto poder en el hampa criminal como el de Joaquín Guzmán, conocido por todos como El Chapo. No era un narcotraficante más. Fue el hombre que desafió a gobiernos enteros, se rió de la ley y construyó un imperio que trascendió fronteras. En el centro de esta historia no está solo la violencia o la fortuna, sino el misterio de cómo un hombre logró manipular el sistema y convertirse en uno de los más buscados del planeta. El enigma de la historia de El Chapo no radica solo en lo que hizo, sino en cómo lo hizo. Su vida estuvo marcada por decisiones que antepusieron el poder y la libertad a todo lo demás. El tráfico de drogas no era solo un negocio. Para él, era una manera de asegurar su posición intocable en un mundo donde los débiles desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, incluso para alguien como El Chapo, los muros de una prisión de máxima seguridad deberían ser el fin. Pero para él, no lo fue. Cuestionó esa certeza, demostrando que para los decididos, los obstáculos son solo obstáculos temporales. Y entonces se hizo una promesa silenciosa. La libertad sería suya, cueste lo que cueste. La primera gran fuga de El Chapo fue mucho más que una ruptura física de los muros de la prisión. Fue una ruptura simbólica, un mensaje al mundo de que no sería domesticado. El misterio de la historia se profundiza cuando pensamos en cómo diseñó lo imposible, dejando al mundo asombrado. Cada uno de sus movimientos parecía calculado para confundir y humillar a quienes lo perseguían. Y con cada nuevo paso, el enigma de la historia de su libertad se volvía más intrigante. Lo que hizo en realidad fue crear su propia leyenda. Esta leyenda, que nació en el momento en que escapó por primera vez, creció y se extendió por todo el mundo, desafiando la comprensión de muchos. La fuga de El Chapo no fue un solo hecho, era un símbolo de que lo imposible es relativo a quienes tienen los medios y la voluntad para hacerlo realidad. La repercusión fue global, dejando la huella de que, incluso frente a las cárceles más impenetrables, la libertad puede ser alcanzada por quienes se atreven. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué le permitió a este hombre llegar a la cima? El Chapo no nació rodeado de riqueza o poder. Creció en las montañas de Sinaloa, en un pueblo llamado Badiraguato, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. La pobreza era una realidad constante, y muchos, como Joaquín Guzmán, buscaron formas alternativas de sobrevivir. El narcotráfico, en aquella época, era una salida, una puerta para quienes querían escapar de la pobreza. Y, en medio de ese escenario, el joven Guzmán encontró su camino, guiado por un deseo feroz de superar sus orígenes humildes. El misterio de la historia comienza justo aquí, cuando da sus primeros pasos en la ruta del tráfico. Cuando era adolescente, El Chapo comenzó a involucrarse en el narcotráfico. Pequeños movimientos, pequeños riesgos, pero lo pusieron en el radar de figuras importantes del narcotráfico mexicano. Sabía que el éxito no llegaría solo a través de la violencia o el poder puro, sino a través de la inteligencia con la que llevaba a cabo su negocio. La curiosidad de la historia radica en cómo él, un joven sin grandes recursos, logró ganarse la confianza de los grandes capos de la droga. Cada una de sus acciones fue un paso calculado, y cada decisión lo acercó a la cima. Era inteligente, observador, y aprendía rápidamente de los errores de otras personas. La creación del cártel de Sinaloa fue un hito. Bajo el liderazgo de Guzmán, el cartel se convirtió en una máquina de tráfico transfronterizo. La violencia, por supuesto, era una herramienta, pero el verdadero poder de El Chapo residía en su capacidad para controlar las rutas de transporte de drogas más importantes. Dominó estas rutas con precisión estratégica, entendiendo que controlar el camino era tan importante como controlar el producto. El enigma de la historia se desarrolla al observar cómo transformó a Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo,
con conexiones que iban desde México hasta Estados Unidos y Europa. Lo que hizo que el Chapo fuera aún más temido y respetado fue su capacidad para liderar con una combinación de brutalidad y carisma. Muchos lo intentaron, pero pocos lograron mantener el nivel de control que tenía sobre su imperio. Sabía exactamente cómo manipular a quienes lo rodeaban, ofreciendo protección a algunos y eliminando a otros sin remordimientos. Pero este ascenso no se produjo sin consecuencias. Estuvo constantemente en la mira de las autoridades, y aunque su ascenso fue meteórico, el peligro de caer siempre fue inminente. Y así comenzó la batalla por mantenerse en la cima. El cartel de Sinaloa, bajo el mando de El Chapo, no era solo una organización criminal local. Se ha convertido en una fuerza global que controla el flujo de drogas entre continentes e influye profundamente en la escena del crimen internacional. El poder del cartel residía no solo en su capacidad de violencia, sino también en su red de contactos que se extendía más allá de México. El misterio de la historia radica en cómo un grupo aparentemente aislado en las montañas de Sinaloa logró expandir su influencia a Estados Unidos, Europa e incluso partes de Asia. El Chapo fue el cerebro detrás de esta expansión, comandando cada ruta como un general. La clave del éxito del cartel fue el control absoluto de las rutas de tráfico. El Chapo no solo transportaba drogas, dominaba los caminos utilizados por otros. El control de rutas como el Pacífico y fronteras estratégicas entre México y Estados Unidos garantizaban su ventaja sobre otros cárteles. Sabía que quien controlaba las rutas controlaba el mercado, y así fue como el cartel de Sinaloa logró consolidarse como el mayor proveedor de cocaína, metanfetamina y heroína del mundo. La curiosidad de la historia surge al comprender cómo un narcotraficante logró operar con tanta precisión, aún con las autoridades constantemente tras su pista. El impacto social y económico en las comunidades controladas por el cartel fue devastador. Mientras el Chapo se enriquecía, las ciudades y pueblos mexicanos controlados por su organización sufrían violencia y miedo. Sin embargo, paradójicamente, para muchos fue visto como una especie de protector, alguien que ofrecía empleos, incluso en el narcotráfico, y garantizaba una frágil estabilidad en regiones donde el gobierno no lograba mantener el orden. Este es el enigma de la historia, el dualismo entre el hombre cruel y el protector, cuyas acciones impactaron directamente la vida de miles, para bien y para mal. A medida que crecía el poder de El Chapo, también crecía la implacable persecución de las autoridades. Los gobiernos de México y Estados Unidos sabían que no se trataba de un criminal cualquiera. Fue uno de los mayores responsables del aumento del narcotráfico y la violencia fronteriza. Se organizaron operaciones masivas para acabar con el cartel de Sinaloa, pero durante mucho tiempo todas fracasaron. El Chapo siempre parecía estar un paso por delante, anticipándose a los movimientos de las autoridades. Y, a pesar de todos los intentos de captura, continuó expandiendo su imperio, hasta que sucedió algo inesperado. El penal de Puente Grande, a principios de los años 2000, era considerado una fortaleza, una prisión de máxima seguridad de la que nadie podría escapar. Al menos eso es lo que creían las autoridades. Cuando el Chapo fue encarcelado allí, el mundo pensó que el capo de la droga finalmente estaba bajo control. Pero la realidad fue muy diferente. La curiosidad de la historia radica en que, incluso en un lugar tan controlado, el Chapo comenzó a planear su fuga nada más llegar. Observó, calculó y, lo más importante, aprovechó la corrupción latente que permeaba el sistema penitenciario mexicano. La corrupción dentro de la prisión fue la clave para la fuga de El Chapo. Se compraron guardias, empleados e incluso directores de prisiones. No se dejó nada al azar. Todo fue cuidadosamente orquestado para que, en el momento adecuado, desapareciera de prisión sin dejar rastro.
La idea de escapar dentro de un simple carrito de lavandería parece sacada de una película, pero así fue como engañó a todos. Este misterio de la historia, cómo logró involucrar a tanta gente en el plan, todavía intriga incluso a los investigadores más experimentados. La fuga de El Chapo en 2001 no fue solo un golpe contra las autoridades mexicanas, sino también un golpe contra la credibilidad del sistema mismo. El impacto se sintió a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, que siempre ha presionado a México para que controle el narcotráfico. Cuando la noticia de la fuga llegó a los periódicos internacionales, el mundo quedó consternado. Fue la confirmación de que El Chapo no era un criminal más. Era un maestro en manipular sistemas, corromper personas y convertir lo imposible en realidad. El enigma de la historia se profundiza cuando reflexionamos sobre cómo convirtió esta fuga en un hito en su carrera. Esta fuga fue el comienzo del mito de El Chapo como el hombre que no puede ser arrestado. Su capacidad para escapar de la prisión reforzó su imagen de invencibilidad. Ahora era el hombre que, incluso frente a los muros más seguros, podía encontrar una salida. Y así fue como su leyenda empezó a crecer aún más. Pero esta fue solo la primera de muchas veces que desafiaría la justicia y escaparía de manera increíble. Y cuando volvió a esconderse, las autoridades comenzaron a comprender que capturarlo era solo la mitad de la batalla. Mantenerlo encerrado sería un desafío aún mayor. Luego de su audaz fuga en el año 2011, El Chapo desapareció entre las sombras. No solo escapó físicamente, sino que también logró esconderse de una manera que pocos creían posible. Aunque era el hombre más buscado en México y con una persecución internacional en marcha, parecía invisible. El misterio de la historia reside precisamente aquí. ¿Cómo un hombre de tal notoriedad logró permanecer oculto durante tanto tiempo? La respuesta estaba en su red de protección y la complejidad de su imperio. El Chapo no era solo un criminal, era un estratega que supo manipular el escenario a su favor. Durante estos años de fuga, continuó gobernando el cartel con mano de hierro. La tecnología avanzaba y las autoridades intentaron utilizar todos los medios posibles para encontrarlo. Pero él siempre estuvo un paso por delante. Sus bases en las montañas de Sinaloa, rodeadas de soldados leales y comunidades enteras que lo protegían, hicieron casi imposible su captura. La curiosidad de la historia radica en que, mientras las autoridades aumentaban su presión, El Chapo simplemente reforzó sus defensas, viviendo en refugios remotos, siempre rodeado de hombres armados, y creando una red de seguridad que desafiaba toda lógica. El miedo a ser capturado era constante, pero no lo paralizó. Por el contrario, El Chapo utilizó este miedo para mantenerse alerta, afinando sus estrategias de escape y protección. Era un maestro en engañar y confundir a sus perseguidores, y el juego del gato y el ratón que jugó con las autoridades se volvió casi legendario. El enigma de la historia radica en cómo logró moverse entre diferentes lugares, siempre escapando por los pelos, manteniendo el control total sobre el cartel. Convirtió la incertidumbre en un arma, y esta capacidad de permanecer en las sombras no hizo más que reforzar su imagen de invencible. Durante este periodo de reclusión, la reputación de El Chapo no hizo más que crecer. Ya no era visto solo como un narcotraficante, sino como una leyenda viviente. Incluso sin aparecer en público, su influencia estaba en todas partes. Sus fugas, su capacidad para esconderse y seguir comandando un imperio, solo alimentaron el mito que creció en torno a su nombre. Pero mientras seguía viviendo en las sombras, las autoridades continuaron persiguiéndolo, preparándose para el siguiente capítulo de esta larga historia de persecución. La recaptura estaba al acecho, y el mundo no tenía idea de lo que se avecinaba. Después de más de una década prófugo, la recaptura de El Chapo en 2014 pareció el fin de una era. Las autoridades mexicanas, en conjunto con Estados Unidos,
llevaron a cabo un operativo masivo para finalmente ponerlo nuevamente tras las rejas. Durante años había desafiado todos los intentos de captura, moviéndose entre refugios, protegido por un ejército personal de seguidores leales. Pero ese día en Mazatlán, Sinaloa, su suerte parecía haberse acabado. El misterio de la historia radica en cómo, después de tantos años en el poder, el Chapo cometió el error que lo llevaría a la ruina. La captura de El Chapo fue un fracaso. Fuerzas especiales mexicanas, armadas con inteligencia, allanaron el recinto donde se escondía. La operación fue rápida y eficiente, y el capo de la droga no tuvo tiempo de reaccionar. Lo curioso de la historia es que, aún ante una operación tan minuciosa, muchos se preguntan cómo fue localizado después de tantos años. ¿Fue una traición interna? ¿O un error de cálculo por tu parte? La verdad es que incluso las personas más cuidadosas, como el Chapo, ocasionalmente cometen errores, y ese desliz le costó la libertad. El impacto de la recaptura fue inmediato. México y el mundo celebraron la caída de uno de los mayores narcotraficantes de la historia moderna. Para muchos, era la esperanza de que el Chapo finalmente enfrentara la justicia. Los medios no tardaron en dar a conocer cada detalle de la captura, creando una narrativa de victoria sobre el imperio narco que había construido. Pero el enigma de la historia apenas comenzaba, porque, a pesar de la captura, el Chapo todavía tenía cartas que jugar, y la tensión dentro del cártel de Sinaloa empezaba a crecer ante la ausencia de su líder absoluto. Si bien el Chapo fue trasladado nuevamente a prisión, su imperio no se desmoronó de inmediato. El cartel todavía operaba bajo sus directivas y la violencia aumentó, especialmente entre facciones rivales que intentaban aprovechar su ausencia para ganar terreno. Pero para quienes conocían a El Chapo, el sentimiento era claro: no estaría en prisión por mucho tiempo. La leyenda del hombre que nunca podría ser contenido se hizo más fuerte. E incluso mientras estuvo encerrado, surgieron dudas sobre lo que planeaba a continuación. ¿Realmente la prisión de máxima seguridad de El Altiplano podría retenerlo? Cuando el Chapo fue llevado a la prisión de El Altiplano, muchos creyeron que sería el final del camino. Esta prisión de máxima seguridad era vista como una verdadera fortaleza, una instalación donde ningún prisionero podía siquiera soñar con escapar. El mundo observó con una mezcla de alivio y aprensión cómo guardias armados lo escoltaban hasta su celda. Pero el misterio de la historia es que detrás de esa imagen de invencibilidad había defectos que nadie imaginaba. El Chapo, sin embargo, ya sabía que donde hay humanos, hay lagunas, y estaba decidido a explotarlas. Las condiciones en el altiplano eran duras. El Chapo fue colocado en una celda aislada, monitoreado las 24 horas por cámaras, sin contacto con el mundo exterior, excepto con sus abogados. El aislamiento era extremo, diseñado para impedir cualquier comunicación con el cartel o intentos de fuga. Sin embargo, lo que las autoridades no se dieron cuenta fue que el Chapo ya estaba planeando su próximo movimiento. La arrogancia de las autoridades al creer que la seguridad carcelaria era impenetrable fue el primer error. El enigma de la historia fue cómo logró sortear toda esa vigilancia y convertir la prisión más segura de México en un simple obstáculo. Mientras las autoridades mexicanas se relajaban confiando en extremar las medidas de seguridad, algo pasaba bajo sus pies. Literalmente, el Chapo no estuvo solo en esta batalla. Tenía aliados en el exterior, cómplices que trabajaban incansablemente para liberarlo. La construcción de un túnel, que sería su vía de escape, comenzó meses antes y nadie lo sospechaba. El misterio de la historia aquí reside en la audacia de planear una fuga tan elaborada desde debajo de la propia prisión. Era un partido psicológico donde sabía que el tiempo estaba a su favor. El plan de fuga no fue una acción impulsiva, sino el resultado de meses de cuidadosa planificación. Afuera, los ingenieros contratados por el cartel
cavaban en secreto el túnel que conduciría a la libertad. Y, desde el interior de su celda, el Chapo esperó pacientemente el momento oportuno. Sabía que la seguridad, por estricta que fuera, tenía sus fallos. Las expectativas crecían, y el mundo nunca hubiera imaginado lo que estaba por suceder. Porque pronto, la prisión de El Altiplano dejaría de ser vista como impenetrable, y el mito de El Chapo se haría aún más fuerte. El plan de fuga de El Chapo en el Altiplano no fue improvisado. Desde el momento en que fue recapturado, supo que estar encarcelado no significaba el fin de su libertad. Lo que lo diferenciaba de tantos otros prisioneros era su visión estratégica y su confianza en que podía doblegar cualquier sistema, por muy cerrado que fuera. Y así comenzó a maquinar su segunda gran fuga. El misterio de la historia comienza aquí, en el momento en que puso en marcha una cadena de acontecimientos que dejarían al mundo asombrado una vez más. Para ejecutar un plan tan ambicioso, el Chapo sabía que necesitaría a los mejores. Reclutó ingenieros altamente calificados, cómplices leales y, por supuesto, personas dispuestas a aceptar sobornos dentro del sistema. No se dejó nada al azar. Las órdenes procedían directamente del interior de la prisión, transmitidas por sus abogados y personas de confianza. La construcción del túnel, que sería su vía de escape, comenzó meses antes de que realmente lo necesitara. La curiosidad de la historia radica en la precisión con la que se hizo todo. Un túnel que requirió tecnología avanzada, sistemas de ventilación e iluminación. Todo excavado en secreto. El túnel no era solo un pasaje improvisado, fue una verdadera obra de ingeniería. Aproximadamente de 1 milla de largo y 10 metros de profundidad, comenzaba en una casa común y corriente fuera de la prisión y terminaba directamente en la celda de El Chapo. Este impresionante detalle no hace más que reforzar el enigma de la historia. ¿Cómo fue posible construir algo tan complejo sin que nadie se diera cuenta? El tiempo, la tecnología y la lealtad de tus aliados fueron cruciales. El cartel estaba dispuesto a hacer realidad lo imposible, y el Chapo, una vez más, demostró ser un maestro en desafiar el sistema. A medida que el túnel fue tomando forma, las expectativas de El Chapo crecieron. Sabía que pronto tendría otra oportunidad de escapar. El hombre más poderoso del cartel esperó pacientemente, confiando en cada detalle del plan. La sensación de control nunca lo abandonó. Incluso bajo constante vigilancia, logró mantener su mente enfocada en el objetivo final, la libertad. La ejecución del plan, aunque llena de desafíos, fue una prueba de que el Chapo no solo era el líder de un imperio criminal, sino también un estratega nato. La gran fuga estaba en camino y el mundo aún no tenía idea de lo que estaba por suceder. El túnel por el que huyó el Chapo no fue solo un camino hacia la libertad. Fue una verdadera obra maestra de la ingeniería criminal. Con exactamente 1,5 kilómetros de largo y a unos 10 metros bajo la superficie, el túnel parecía imposible de construir sin que nadie se diera cuenta. Pero ahí estaba, justo bajo los pies de las autoridades, silencioso e invisible. El misterio de la historia aquí no es solo el escape en sí, sino el genio involucrado en excavar y construir algo tan complejo sin llamar la atención. Esa fue la base de El Chapo, transformar lo imposible en algo alcanzable. El túnel no era un simple agujero en el suelo. Estaba equipado con ventilación e iluminación, garantizando que el paso fuera seguro y funcional para que el Chapo pudiera cruzar sin dificultad. La precisión quirúrgica de este plan nunca deja de impresionar. Cada detalle fue pensado para que el túnel saliera exactamente debajo de la celda de El Chapo, y este grado de planificación es lo que hace que este enigma de la historia sea tan fascinante. El uso de una motocicleta adaptada sobre raíles fue otro toque de ingenio que le permitió atravesar el túnel de forma rápida y eficaz. No había margen de error, y el Chapo lo sabía. La profundidad del túnel
era una capa extra de protección. A 10 metros bajo la superficie, nadie podía sospechar de la actividad subterránea que se estaba produciendo. El trabajo se hizo con precisión, y cada metro excavado acercaba a El Chapo a su libertad. La curiosidad de la historia radica en cómo un proyecto tan complejo se mantuvo en secreto durante tanto tiempo. El cartel de Sinaloa demostró, una vez más, que sus recursos eran ilimitados y que para ellos la libertad de su líder era una prioridad absoluta. Y así se construyó el túnel, pasando desapercibido hasta el momento de la gran fuga. Lo que realmente sorprende, además de la existencia del túnel en sí, es la perfecta ejecución del plan. Cuando llegó el momento, el Chapo cruzó el pasillo con la confianza de quien sabía que estaba, una vez más, venciendo al sistema. El túnel, que para cualquier otro habría sido solo un intento desesperado, se convirtió en el camino definitivo hacia la libertad. La fuga fue rápida y precisa, y cuando las autoridades finalmente descubrieron lo sucedido, ya era demasiado tarde. El Chapo había desaparecido una vez más, dejando tras de sí un legado de misterio y prueba de que, para él, no había prisiones ineludibles. La noche de la fuga de El Chapo pasará a la historia como uno de los momentos más audaces de la historia del crimen. Bajo el velo de la oscuridad, finalmente llegó el momento decisivo. Todo había sido planeado meticulosamente, y ahora era el momento de poner el plan en práctica. Mientras la prisión dormía, el Chapo se preparaba para lo que sería el mayor golpe en una prisión de máxima seguridad. El misterio de la historia, en ese momento, estaba en la absoluta confianza que demostraba. No hubo ninguna duda. Sabía que, con ese túnel, estaba a pocos metros de encontrar la libertad que tanto buscaba. El recorrido por el túnel fue rápido y preciso. Utilizando la motocicleta sobre rieles, el Chapo recorrió el 1,5 kilómetros en apenas unos minutos. Cada metro lo alejaba de la celda que, para muchos, sería el fin de una era, pero no para él. El misterio de la historia aquí radica en la calma y confianza con la que cruzó el camino. Al salir al otro lado, en una casa corriente fuera del perímetro de la prisión, respiró una vez más el aire de la libertad. El sentimiento de victoria sobre el sistema, sobre las autoridades que lo subestimaron, debió ser palpable. El Chapo, una vez más, había logrado lo imposible. La salida a la libertad no estuvo marcada por las prisas ni el caos, sino por una ejecución silenciosa y calculada. Cuando las autoridades finalmente se dieron cuenta de que había escapado, cundió el pánico. El caos que se produjo dentro de la prisión reflejó la magnitud de lo sucedido. El hombre más buscado de México, y quizás del mundo, había desaparecido ante sus narices. La curiosidad de la historia es cómo se descubrió el túnel solo cuando ya estaba muy lejos. El sistema de máxima seguridad había fracasado estrepitosamente, y ahora la búsqueda de El Chapo comenzaba de nuevo. Afuera, El Chapo ya se dirigía a otro escondite seguro. El mundo aún no lo sabía, pero el narcotraficante había ganado otra batalla. Su fuga, ejecutada a la perfección, pasaría a la historia como uno de los mayores enigmas criminales. Lo que quedaba para las autoridades era afrontar la humillación pública y comenzar una nueva cacería. Pero para El Chapo, el futuro era incierto. Sabía que la libertad que obtuvo esa noche tenía un precio. El asedio a su imperio sería aún mayor. La historia de la fuga de El Chapo se convirtió en un nuevo capítulo de la larga e impredecible saga de su vida. La noticia de la fuga de El Chapo corrió como la pólvora. Los titulares de todo el mundo resaltaron lo imposible. El hombre más buscado de México había vuelto a escapar, y esta vez de una prisión de máxima seguridad. El impacto fue inmediato, no solo en México, sino en todos los rincones del mundo. El misterio de la historia radica en cómo reaccionaron los medios, con una mezcla de asombro e indignación. Las autoridades mexicanas, públicamente humilladas, intentaron controlar los daños, pero la verdad era clara. El Chapo
había ganado una vez más. La incredulidad se apoderó de los titulares y el mundo observó con perplejidad otra victoria más del narcotráfico. La vergüenza para las autoridades mexicanas era palpable. La prisión de El Altiplano, alguna vez considerada inviolable, era ahora un símbolo del fracaso del sistema de justicia. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo fue posible esto? El presidente de México, en su momento, tuvo que enfrentarse a la prensa mundial, explicando lo inexplicable. La curiosidad de la historia radica en la forma en que la fuga minó la credibilidad del gobierno, que ya luchaba contra la corrupción y el creciente poder de los cárteles. La fuga de El Chapo expuso debilidades que muchos ya sospechaban, pero que ahora eran evidentes para que todos las vieran. En Estados Unidos, la respuesta fue inmediata. El FBI y la DEA intensificaron sus esfuerzos para capturar a El Chapo, temiendo que su fuga pudiera reavivar violentas guerras contra las drogas y aumentar aún más el flujo de drogas hacia el país. La presión para recapturarlo era intensa, y los estadounidenses estaban dispuestos a colaborar en cualquier operación que pudiera localizarlo. El enigma de la historia radica en cómo esta fuga desató una persecución global, en la que gobiernos y agencias internacionales unieron fuerzas para capturar al hombre que parecía imposible de capturar. La sociedad, a su vez, estaba dividida. Para muchos, El Chapo representó el fracaso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, un oscuro reflejo de la violencia que asolaba México. Para otros, era un héroe, alguien que desafió el sistema corrupto y salió victorioso. Esta polarización no hizo más que aumentar el mito que rodea a su figura, y, una vez más, la leyenda de El Chapo creció, tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Pero una cosa era segura: su fuga no pasaría desapercibida. El mundo sabía que, ahora, la persecución sería aún más implacable, y el final de esta historia estaba lejos de estar escrito. Cuando la noticia de la fuga de El Chapo llegó al cartel de Sinaloa, la reacción fue inmediata. El líder había regresado. Para los miembros del cartel, esta fuga no solo fue una hazaña impresionante, sino también una demostración de que su jefe seguía siendo invencible. El misterio de la historia se profundiza en este punto porque para muchos, El Chapo no era solo un líder, era el alma del cartel. Su ausencia había generado tensión, pero ahora, con su regreso, se había restablecido el equilibrio de poder dentro de la organización criminal. El hombre que gobernaba con mano de hierro había regresado y todos sabían lo que eso significaba. Dentro del cartel, la celebración fue silenciosa pero notable. La lealtad al jefe era incuestionable y su regreso al poder trajo consigo una nueva ola de confianza, pero también trajo un aumento de la violencia. Las rivalidades que habían sido contenidas con la presencia de El Chapo comenzaron a explotar, ya que su regreso significó que el cartel estaba dispuesto a consolidar el control perdido durante su encarcelamiento. La curiosidad de la historia radica en cómo El Chapo, a pesar de estar físicamente ausente, logró mantener intacta la estructura de su imperio, y ahora, con su regreso, la maquinaria criminal de Sinaloa volvió a funcionar a todo vapor. El regreso de El Chapo también trajo consigo una escalada de violencia en las regiones controladas por el cartel. Las facciones rivales, que habían aprovechado la ausencia del líder para intentar apoderarse del territorio, ahora se enfrentaban a una respuesta brutal. El enigma de la historia radica en la forma en que El Chapo consolidó aún más su control, utilizando el escape como símbolo de su capacidad para superar cualquier obstáculo. El cartel actuó con más fuerza y la violencia aumentó en las zonas fronterizas, donde el narcotráfico estaba en su apogeo. Para El Chapo, esta nueva etapa de su reinado no se trataba solo de recuperar el control, sino de reforzar su posición como líder indiscutible. Con su regreso, El Chapo no solo recuperó el control del cartel de Sinaloa,
sino que también reafirmó su reputación como líder inquebrantable. Su fuga, vista por muchos como una humillación para el gobierno, se convirtió en un hito para sus seguidores, que lo vieron como un héroe que desafió al sistema y salió victorioso. La leyenda de El Chapo volvió a crecer cuando volvió a comandar su imperio criminal. Pero incluso con este regreso triunfal, tenía la sensación de que el asedio a su alrededor se estaba cerrando. La siguiente fase de su saga estaba a punto de comenzar, y el mundo esperaba ansiosamente que se desarrollaran los acontecimientos. Con El Chapo nuevamente libre, el juego del gato y el ratón entre él y las autoridades comenzó de nuevo, pero esta vez la persecución sería aún más intensa. Las operaciones militares para capturarlo adquirieron proporciones gigantescas, y el gobierno mexicano colaboró directamente con agencias estadounidenses, como el FBI y la DEA. El misterio de la historia radica en la capacidad de El Chapo para esconderse y, al mismo tiempo, seguir comandando un imperio global. Incluso con toda la tecnología a disposición de las autoridades, siguió moviéndose en las sombras, siempre un paso por delante de sus perseguidores. La inteligencia del cártel de Sinaloa fue otro factor clave en este juego. El Chapo tenía una red de informantes, colaboradores y cómplices que siempre mantuvieron desorientadas a las autoridades. Cada vez que estaban más cerca de capturarlo, desaparecía. El enigma de la historia reside en la lealtad inquebrantable de sus seguidores, quienes arriesgaron su vida y su libertad para protegerlo. A cada operación fallida crecía el sentimiento de que el Chapo no podía ser capturado, y esta idea alimentó el mito que rodeaba su figura. Era casi como si fuera invulnerable a la ley. Numerosos intentos de capturarlo resultaron fallidos, pero cada intento hizo que el Chapo estuviera aún más decidido a continuar su juego. Las Fuerzas Armadas se movilizaban, los helicópteros sobrevolaban las montañas de Sinaloa, y la caza del narco se hacía cada vez más implacable. La curiosidad de la historia radica en cómo el Chapo, aún ante tantos obstáculos, logró mantener la serenidad. Había convertido la incertidumbre en un arma poderosa y sabía que mientras mantuviera intacta su red, podría seguir escapando. Fue una batalla de resistencia, donde el tiempo y la astucia siempre estuvieron a tu favor. Sin embargo, ningún juego del gato y el ratón dura para siempre. Las autoridades comenzaron a acercarse, rastreando cada paso, cada comunicación, cada error. Y por muy brillante que fuera el estratega, el Chapo, incluso los mejores estrategas cometen errores. La lealtad de sus cómplices estaba siendo puesta a prueba y comenzaron a surgir agujeros en su seguridad. Aún así, el enigma de la historia persiste. ¿Cuánto tiempo más podrá engañar a las autoridades? El mundo observó cómo crecía la tensión, esperando el resultado de esta cacería épica, que se convertiría en otra página notable en el libro de la historia del narcotráfico. En las comunidades controladas por el cartel de Sinaloa, el Chapo siempre ha sido visto de manera contradictoria. Para muchos, no era solo el líder de un imperio criminal, sino una figura de autoridad e incluso de protección. En medio de un México devastado por la violencia del narcotráfico, donde el gobierno a menudo no brindaba seguridad y oportunidades, el Chapo surgió como alguien que ofrecía empleos, dinero y una especie de estabilidad, aunque bajo un manto de ilegalidad. El misterio de la historia radica en cómo él, un hombre responsable de tanta destrucción, también fue visto por algunos como un salvador. En los pueblos de las montañas de Sinaloa, el Chapo era más que un líder de un cartel. Era un ícono. La gente lo respetaba y en muchos casos lo reverenciaba como una figura que aportaba lo que el gobierno no podía. Construyó carreteras, distribuyó alimentos y garantizó la seguridad de las regiones donde operaba el cartel. La curiosidad de la historia radica precisamente en este dilema moral. Para muchos, él era el Robin Hood mexicano,
alguien que tomaba de los ricos y poderosos y ayudaba a los pobres. Pero la verdad, por supuesto, era mucho más oscura. La violencia fue constante y cualquier amenaza a su autoridad fue respondida con brutalidad. El miedo a las represalias también moldeó la vida de estas comunidades. Las zonas controladas por el cartel vivían bajo una paz frágil, donde en cualquier momento la violencia podía estallar. Quienes desafiaron el poder de El Chapo sabían que no había perdón. Aún así, había una dualidad. El enigma de la historia es cómo estas mismas personas, que vivían bajo un miedo constante, también sintieron una especie de gratitud. La complejidad de esta relación con El Chapo, un hombre a la vez temido y admirado, es una de las facetas más intrigantes del impacto que tuvo en las regiones que controlaba. Pero para el resto del mundo, la imagen de El Chapo era clara. Él era el villano. Su fuga y los innumerables crímenes atribuidos al cartel solo reforzaron la percepción de que él era el mayor símbolo del problema del narcotráfico en México. La polarización entre héroe y villano, entre protector y opresor, siguió creciendo, y la leyenda de El Chapo, en lugar de desaparecer, solo se hizo más fuerte. Las comunidades bajo su control, sin embargo, vivían una realidad muy diferente, y, con su regreso a la libertad, su dilema moral siguió resonando entre quienes vivían en la delgada línea entre seguridad y violencia. Después de meses de intensa persecución, El Chapo se encontró una vez más en el centro de una dramática operación. Esta vez, las autoridades estaban decididas a no dejarlo escapar. La captura en Los Mochis en enero de 2016 fue el resultado de una serie de operaciones meticulosamente planificadas. El misterio de la historia aquí no es solo cómo fue recapturado, sino el hecho de que El Chapo, una vez más, luchó hasta el último momento para escapar. La soga se estaba cerrando, e incluso para un hombre que había desafiado tantas veces al sistema, la libertad estaba cada vez más lejana. El operativo que condujo a su captura estuvo lleno de tensión. Tropas de élite invadieron la casa donde se escondía El Chapo, intercambiando disparos con sus hombres. Intentó escapar una vez más, utilizando túneles que conectaban la casa con otras partes de la ciudad. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. La curiosidad de la historia surge cuando, luego de escapar por los túneles, El Chapo intentó escapar en un auto robado, pero fue interceptado por autoridades en las vías de Los Mochis. Ese fue el punto final de su fuga, pero el enigma de la historia apenas comenzaba. Incluso con la recaptura, El Chapo no parecía derrotado. La expresión de su rostro cuando lo mostraron a los medios no era la de un hombre que había perdido, sino la de alguien que sabía que este no era su último movimiento. El impacto en los medios fue instantáneo. Las imágenes de su captura circularon por todo el mundo, y la sensación de que por fin estaba bajo control trajo un breve alivio a las autoridades. Pero el enigma de la historia persiste. ¿Hasta qué punto sería definitiva esta reconquista? Los acontecimientos anteriores habían demostrado que El Chapo era un hombre que no permanecía mucho tiempo en prisión. Cuando lo llevaron de regreso a prisión, la tensión persistía. ¿Sería esta la última vez que lo verían huir? El mundo observó con cautela, y una vez más, el gobierno mexicano estuvo bajo escrutinio internacional. La segunda recaptura de El Chapo fue un nuevo capítulo en su larga e impredecible historia, pero pocos creían que sería la última. Ya había demostrado antes que, incluso en los momentos de mayor desesperación, siempre encontraba una salida. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaría esta saga, mientras El Chapo regresaba a manos de la justicia. Cuando las autoridades mexicanas finalmente capturaron a El Chapo por segunda vez, quedó claro que mantenerlo en México era demasiado arriesgado. El gobierno estadounidense, que ya había sufrido el ascenso del narcotraficante, intensificó la presión para extraditarlo. La decisión de enviar a El Chapo a Estados Unidos fue rápida.
una medida que muchos creyeron que era el fin de una era de fugas y manipulaciones. El misterio de la historia aquí es cómo, incluso en su derrota, el Chapo mantuvo un aura de poder. Su extradición, más que una maniobra política, fue una declaración de que México ya no podía contenerlo. Las negociaciones entre México y Estados Unidos se llevaron a cabo en secreto, y ambas partes eran conscientes de que cualquier falla en el proceso podría resultar en otra fuga vergonzosa. La curiosidad de la historia radica en cómo el Chapo, incluso rodeado de estrictas medidas de seguridad, todavía parecía intocable. Cuando lo trasladaron bajo seguridad casi militar, con aviones y helicópteros monitoreando cada uno de sus movimientos, la sensación de tensión era palpable. El mundo sabía que esta era la última carta del gobierno mexicano. El Chapo nunca regresaría a sus tierras. El traslado a Estados Unidos se realizó bajo estricto secreto y máxima vigilancia. Al aterrizar en suelo estadounidense, fue inmediatamente puesto bajo custodia de las autoridades federales, quienes se aseguraron de que cada segundo de su viaje fuera estrechamente vigilado. La idea de que finalmente enfrentaría la justicia en un sistema que no podía corromper trajo una sensación de alivio a muchos. Pero el enigma de la historia persiste. ¿Sería esta realmente la última vez que el Chapo desafiaría al sistema? Incluso bajo custodia estadounidense, su poder e influencia todavía resonaban. Con su llegada al sistema penitenciario de Estados Unidos, se abrió un nuevo capítulo. El Chapo se encontraba ahora en un territorio donde sus espectaculares fugas ya no eran una posibilidad. O al menos eso es lo que todos creían. Se esperaba que esto fuera, de hecho, la conclusión de una era de terror y violencia liderada por el narcotraficante. Pero para alguien como el Chapo, que había manipulado y desafiado sistemas enteros, el mundo se preguntaba, ¿qué sigue? ¿Esta extradición marcaría el final o habría más misterios por revelar? Durante el juicio de El Chapo, finalmente se revelaron muchos secretos que antes estaban en la sombra. La corte se convirtió en una especie de escenario donde antiguos aliados y cómplices expusieron los detalles más oscuros de su imperio. Entre las revelaciones se encuentran las alianzas políticas y comerciales que permitieron que el cartel de Sinaloa creciera sin ser molestado durante años. El misterio de la historia radica en cómo estos poderosos personajes lograron operar junto a El Chapo sin ser descubiertos. Políticos, empresarios e incluso celebridades estaban, de alguna manera, vinculados al narcotraficante, lo que reforzaba la profundidad de su influencia. Estas revelaciones no solo sorprendieron al público, sino que también mostraron cómo el Chapo había logrado sostener su imperio durante tanto tiempo. La curiosidad de la historia radica en las estrategias que utilizó para mantener leales a estos aliados, desde sobornos millonarios hasta amenazas veladas. En los testimonios escuchamos historias de reuniones secretas con figuras destacadas, donde se llegaron a acuerdos para garantizar que el tráfico de drogas siguiera fluyendo ininterrumpidamente. La red de corrupción que envolvía su imperio era tan compleja que, incluso con el Chapo tras las rejas, los efectos de sus alianzas todavía se sentían. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la implicación de figuras poderosas que, hasta entonces, habían sido intocables. El enigma de la historia se profundiza cuando entendemos que el Chapo, a pesar de ser la cara visible del cartel, no actuó solo. Políticos en posiciones estratégicas, policías de alto rango y empresarios influyentes formaban parte de su círculo de confianza. Para muchos, estas revelaciones demostraron que el tráfico de drogas no era solo una cuestión de violencia callejera, sino una trama intrincada que involucraba a las altas esferas de la sociedad. El sistema estaba corrupto desde el corazón. La corrupción generalizada que quedó expuesta durante el juicio solo reforzó la idea de que el Chapo no era un simple criminal.
era el líder de un imperio que se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Estas revelaciones no solo arrojaron luz sobre cómo mantuvo su poder durante tanto tiempo, sino que también dejaron en claro que el problema del narcotráfico iba mucho más allá de sus acciones personales. El tribunal reveló cuán comprometido estaba el sistema, y el impacto de estas verdades aún resuena. Incluso con el Chapo encarcelado, los secretos revelados continuaron resonando en todo México y el mundo. La condena de El Chapo fue un hecho que tuvo repercusiones en todo el mundo. Finalmente, el hombre que había desafiado a los gobiernos, escapado de prisiones y comandado uno de los mayores imperios criminales, había sido condenado a cadena perpetua. Para muchos, esto significó el fin de una era. El misterio de la historia es cómo, incluso con esta convicción, la influencia de El Chapo siguió resonando. La reacción mundial fue de alivio, especialmente en Estados Unidos, donde su captura y juicio fueron vistos como una victoria contra el narcotráfico. Pero la pregunta que quedaba era, ¿qué pasaría ahora? El impacto de la condena fue inmediato. Gobiernos de todo el mundo celebraron la caída de El Chapo como un hito en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la curiosidad de la historia surge cuando miramos al cártel de Sinaloa. Incluso sin su máximo líder, el cartel siguió operando, quizás de una manera menos visible, pero aún poderosa. La condena de El Chapo generó la sensación de que el tráfico de drogas no terminaría con su arresto. Después de todo, el sistema que creó era mucho más grande que el de un solo hombre. Y esa es la verdad desconcertante. El fin de El Chapo no fue necesariamente el fin de su imperio. La victoria de las autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque significativa, también planteó cuestiones difíciles. La guerra contra el narcotráfico estaba lejos de estar ganada, y muchos se preguntaban si la condena de El Chapo era solo una victoria simbólica. El enigma de la historia aquí es si su caída realmente representó un cambio sustancial en el mundo del narcotráfico, o si el cartel de Sinaloa simplemente seguiría adelante con un nuevo líder. Lo cierto es que el narcotráfico estaba tan arraigado en las estructuras políticas y sociales que el desafío de erradicarlo aún parecía lejano. A pesar de estar fuera del juego, la leyenda de El Chapo siguió creciendo. Para muchos, no era solo un criminal, sino un ícono cultural. Películas, series y canciones siguieron retratando su historia, y persistió la polarización en torno a su figura. La condena marcó el fin de su libertad física, pero su presencia en el imaginario popular aún estaba lejos de desaparecer. La leyenda de El Chapo trascendió los muros de la prisión, y el mundo seguía debatiendo el legado de este hombre, que, a pesar de estar tras las rejas, todavía parecía mantener cierta influencia. El legado de El Chapo va mucho más allá de las fronteras de México y Estados Unidos. Su nombre, sus acciones y su imperio dejaron profundas huellas en la historia del crimen organizado y en las instituciones que lucharon por derrocarlo. El misterio de la historia radica en cómo un hombre, procedente de un pueblo humilde, logró crear uno de los cárteles más poderosos del mundo. Su historia es una narrativa de poder, violencia y corrupción, donde cada paso que dio forma al tráfico de drogas a nivel mundial. Incluso después de su arresto, los efectos de su legado siguen resonando en las regiones más afectadas por el narcotráfico. El impacto de El Chapo en México fue devastador. No solo controló las rutas de tráfico, sino que también influyó en la política, la economía y la vida cotidiana en muchas zonas del país. La curiosidad de la historia radica en que, a pesar de su arresto, el cártel de Sinaloa aún opera manteniendo el control de varias regiones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué cambió realmente después de su caída? Lo cierto es que aunque El Chapo ha sido retirado de escena, la estructura que creó permanece, con nuevos líderes tomando su lugar, y el narcotráfico sigue fluyendo. Las lecciones que dejó El Chapo van más allá del narcotráfico.
Su historia expone las debilidades de las instituciones que deberían proteger a la sociedad. El enigma de la historia es cómo logró corromper el sistema durante tanto tiempo, demostrando que corrupción y poder van de la mano. Para México, El Chapo es un recordatorio constante de cómo el crimen puede infiltrarse en las estructuras más fundamentales de la sociedad, creando un ciclo de violencia e impunidad. Su legado es una advertencia de que la lucha contra el narcotráfico no se puede ganar solo con detenciones, sino con una profunda reforma de las instituciones. Culturalmente, El Chapo también se convirtió en un ícono. Películas, series y canciones siguen contando su historia, a menudo romantizando su vida criminal y sus espectaculares fugas. El impacto cultural de su figura es innegable, y el misterio de la historia radica en cómo él, a pesar de ser un villano a los ojos de muchos, es venerado por otros. Su legado, para bien o para mal, está profundamente arraigado en la historia del narcotráfico y la cultura popular. Y, incluso con él tras las rejas, el nombre de El Chapo Guzmán seguirá siendo recordado por generaciones como uno de los mayores enigmas de la historia del crimen. El Chapo pasó de ser un simple criminal a convertirse en una figura mítica en el imaginario popular. Para algunos, es el villano máximo, responsable de una ola de violencia y destrucción que sacudió a México y al mundo. Para otros, sin embargo, representa algo diferente. Un héroe que desafió al sistema, una especie de Robin Hood moderno que en medio de una corrupción generalizada aún ofrecía cierto tipo de estabilidad. El misterio de la historia radica en esta dualidad, en la forma en que el Chapo es a la vez odiado y venerado. El debate sobre su verdadera naturaleza continúa. Los medios de comunicación desempeñaron un papel central en la construcción de esta imagen polarizada. Películas, series y documentales ayudaron a transformar a El Chapo en un ícono pop, alguien cuyas espectaculares fugas y su historia de ascenso fascinaron al público. Lo curioso de la historia es cómo, incluso en prisión, sigue siendo una figura de interés. Las narrativas sobre su vida a menudo mezclan realidad con ficción, creando una versión casi mitológica de quién era Joaquín Guzmán. Para muchos, la pregunta no es si fue un héroe o un villano, sino cómo alguien puede llegar a ser ambos a los ojos de diferentes grupos. En las comunidades más afectadas por el cartel de Sinaloa, El Chapo es recordado de formas muy distintas. Algunos lo ven como un protector, alguien que trajo empleos y una especie de seguridad a regiones desatendidas por el gobierno. El enigma de la historia aquí es cómo un hombre que sembró tanto caos también podría ser visto como un salvador. Para estas personas, el gobierno fracasó cuando El Chapo ofreció soluciones, incluso bajo la sombra de la ilegalidad. Pero muchos otros, especialmente las víctimas de la violencia desenfrenada, lo recuerdan como uno de los responsables del ciclo interminable de miedo y destrucción. La polarización en torno a El Chapo plantea cuestiones importantes sobre las percepciones del crimen y el poder. ¿Cómo puede alguien glorificar a una figura que causó tanto dolor y sufrimiento? Esta dualidad refleja las complejidades de la sociedad y la cultura, donde figuras como El Chapo trascienden el bien y el mal para convertirse en enigmas de la historia. Para México y para el mundo, El Chapo sigue siendo un símbolo de una época marcada por la violencia y la lucha contra el narcotráfico. La pregunta sigue siendo, ¿cómo será recordado por las generaciones venideras y qué dirá eso sobre nuestra percepción del poder? Incluso con El Chapo tras las rejas, su nombre todavía resuena como uno de los mayores enigmas de la historia del crimen. Su legado va mucho más allá de las fronteras de México, extendiéndose al imaginario popular de todo el mundo. El futuro del narcotráfico tras su detención aún es incierto. El cartel de Sinaloa, que él ayudó a construir, continúa operando, pero sin su máximo líder, muchos se preguntan si la organización puede mantener el mismo nivel de poder e influencia.
El misterio de la historia radica en cómo se adaptará el cartel a la ausencia de un hombre que, durante décadas, fue el corazón de la operación. Con el Chapo fuera de escena, comenzaron a surgir nuevas dinámicas. Otros líderes dentro del cartel han asumido responsabilidades y facciones rivales están tratando de aprovechar su ausencia para ganar territorio. La curiosidad de la historia es si el cartel de Sinaloa sobrevivirá intacto o si surgirán nuevas guerras de poder. Puede que la era de El Chapo haya llegado a su fin, pero las consecuencias de sus acciones aún resuenan. El enigma de la historia persiste. ¿Hasta qué punto su nombre seguirá influyendo en el mundo del narcotráfico y el crimen, incluso después de su caída? Mientras tanto, la leyenda de El Chapo no desaparece. El mito que rodea su figura sigue vivo, alimentado por una combinación de hechos, ficción y una percepción cultural que lo transformó en algo mucho más grande que un simple narcotraficante. La leyenda que construyó, o que se construyó a su alrededor, es una prueba de que, incluso en prisión, el poder de un mito puede trascender barreras. La historia de El Chapo, marcada por fugas espectaculares, alianzas peligrosas y un imperio mundial de la droga, seguirá siendo recordada durante mucho tiempo. El mito de El Chapo vivirá para siempre, ya sea en libros de historia, series de televisión o canciones populares que perpetúen su imagen. Llegó a ser más que un hombre. Se ha convertido en un símbolo de poder, resistencia y controversia. La pregunta que queda es, ¿hasta cuándo el mundo seguirá fascinado por esta enigmática figura? Quizás, para muchos, El Chapo represente más que sus acciones. Es el reflejo de una lucha que está lejos de terminar. Y así, el mito de El Chapo seguirá desafiando a las generaciones futuras mientras intentamos comprender las complejidades de su legado. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.